Acompañantes de viaje, despedimos la serie de Portugal desde una playa reconocida por sus grandes olas y amada por los surfistas, Nazaré. Distante de Lisboa unos 120 kilómetros y enclavada en el Océano Atlántico, Nazaré nos recibe y tendremos solo unas horas para que nuestra cámara intente captar en imágenes toda la belleza que tiene esta villa y su costa. Este ahora sitio turístico fue, como muchos otros, un pueblo de pescadores, tradición que aún mantiene. Es famosa por las grandes olas que se forman en su costa y lo que la convierte en un centro llamativo e interesante para los surfistas. Aunque podemos decir que en Nazaré no es el único atractivo que vamos a encontrar, y unas horas en ella nos llevará a descubrir algunos de ellos. La bahía, con una gran cantidad de arena, nos lleva a pasear por su paseo marítimo, ver los restaurantes y comercios. Pero si miramos a la derecha, nos encontraremos con un promontorio altísimo, el sitio, desde el cual obtendremos unas vistas espectaculares de Nazaré. Así que una vez recorrida la playa, la Avenida República y su paseo marítimo, subiremos, en nuestro caso en coche, a encontrarnos con un Nazaré más antiguo, lugar en donde nació esta ciudad. Pueden subir también con el funicular y en pocos minutos estarán en la cima. La iglesia Nuestra Señora de Nazaré domina la escena. Se impone en esta altura. Construida en el siglo XII en estilo barroco, su entrada es gratuita. Pero una cantidad de gente disfrutando del día nos hace ir hasta uno de los miradores que tendremos aquí, el Mirador del Suberco. Y es que las vistas hacia esa bahía en la que recién estuvimos son simplemente magníficas. Tenemos acá, como decíamos, las vistas hacia la bahía de Nazaret, que como ven son impresionantes. Desde acá comenzaremos una caminata hacia el fuerte y el faro, y desde allí veremos la playa del norte, lugar en donde se dan olas inmensas. Han llegado a medir 30 metros, convirtiéndose en las olas más altas del mundo. Continuamos la caminata y un ciervo con cuerpo de surfista y una gran cornamenta nos recibe. En la punta un fuerte, el fuerte San Miguel y el faro de Nazaré. Se puede entrar, el costo de la entrada es de 2 euros. Una vez arribados hasta esta punta, las vistas hacia la playa del norte son impresionantes. De octubre a marzo es la mejor época para encontrar grandes olas. Nosotros fuimos en el mes de octubre y como ven ya estaban los surfistas aprovechando.
eres amante de la playa, seguramente pasar unos días acá será un placer. Si no, una visita por el día vale la pena para venir a conocer esta ciudad con esta impresionante costa. ¿Cómo llegar a Nazaret? Puedes acceder acá desde Lisboa en servicio de autobús. El trayecto lleva unas 2 horas. Te dejo buscador para que te dé los costos en tus fechas. La empresa Flixbus hace el trayecto, por lo que se pueden conseguir boletos por un bajo precio. Es también muy común hacer excursiones guiadas por el día desde Lisboa. Las mismas te llevarán a Nazaret, pero también al santuario de Fátima y a Óbidos, la pequeña y atractiva villa medieval, que si aún no la conoces, te dejo en la descripción el video que hicimos sobre la misma. Este tipo de excursiones ronda los 80-90 euros. O también está la opción en ir en coche, como lo hicimos nosotros, ya que rentamos uno para recorrer Portugal. Si quieren saber sobre los precios para sus fechas, les dejo buscador en la descripción y en el blog. Con esta visita muy recomendada y que vale mucho la pena, decimos hasta luego a Portugal y los esperamos en nuestro próximo video desde alguna otra parte de Europa. Si estás planeando un viaje por Portugal, te contamos que si aún no has visto nuestros videos, tenemos sobre Lisboa, Oporto, Évora, el Algarve, Óbidos, también Aveiro, Sintra y este de Nazaret. Así que te los dejo a todos en la descripción para que puedas armar, como decíamos, una linda ruta por Portugal. Para los que ya han mirado la serie, si la serie les está gustando y si les ha sido de ayuda, les pedimos se suscriban, le den like y lo compartan con otros viajeros a los que les guste armar sus propios itinerarios, porque eso para nosotros es de muchísima ayuda.